A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez aquí su amigo de siempre, con el objeto de conversar acerca de las disfunciones sexuales. El día de hoy vamos a tener un cambio importante. Vamos a dejar de hablar de las disfunciones sexuales femeninas para dedicarnos a una cosa importante, un problema importante del hombre. Se dice que 6% de los hombres entre 40 y 70 años adolecen de esta enfermedad. Y por esta razón estoy aquí, porque en este último tiempo he tenido varios casos de pacientes con este problema. ¿De qué se trata? Se trata de la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una malformación no congénita, en pocos casos congénita del pene, ¿no es cierto? Esta es una enfermedad que trae una producción de una placa fibrótica. Se hace una placa dura, fibrosa, casi digamos como un hueso a nivel de las envolturas del pene. Las envolturas del pene, la más importante es la albuginia. Sobre la albuginia o dentro de la albuginia o por encima de la albuginia se vuelve duro y se hace una placa fibrótica, una placa dura. Esta placa fibrótica puede, no solo que puede, sino que hace que se curve el pene. Se curve en el sentido de la placa, porque se hace una retracción fibrótica. Y esta curvatura puede ser al comienzo de pequeña intensidad y luego puede ir creciendo, aumentando más y más. Cuando esto sucede, cuando hay un aumento de la placa fibrótica, resulta que la erección es difícil de conseguir, es una erección débil, ¿no es cierto? Ahora, las causas de esta enfermedad son causas desconocidas en la mayor parte. Sin embargo, se sabe que la inflamación es una de las tónicas de los síntomas que se presentan dentro de esta enfermedad. Los traumatismos de pequeña intensidad son una de las causas de esta enfermedad. Entre los traumatismos más importantes de esta enfermedad se encuentra indudablemente la masturbación o las relaciones sexuales violentas, fuertes, digamos que producen de alguna manera un dolor, una molestia. Estas causas importantes también tienen que ver con a veces una malformación que presentan las mujeres a nivel del hueso ilíaco, ¿no es cierto? A nivel de la pelvis, a nivel del pubis. En esta zona el hueso puede ser muy grueso y puede molestar dentro de la relación sexual. Nosotros teníamos algunas diapositivas, creo que podemos ponerlas. Bien, entonces diríamos que también hay otras causas importantes, como por ejemplo enfermedades del colágeno, que pueden dar como la enfermedad de Dupuytren, ¿no es cierto? Que quiere decir que hay un endurecimiento de todas las estructuras colágenas de nuestro cuerpo.
Hay enfermedades degenerativas y también las congénitas. Cuando una persona ha adolecido de esta enfermedad, es posible que en su descendencia vayan también a tener este problema. Sin embargo, también las causas metabólicas pueden agravar esta enfermedad, como la diabetes, la arteriosclerosis, el tabaquismo y el alcohol en pequeña cantidad. Esta enfermedad se presenta o tiene, más bien dicho, dos etapas importantes. La primera etapa es la fase activa, la fase de comienzo, ¿no es cierto? Esta es una fase aguda. Esta fase aguda puede tener una duración entre 6 a 18 meses. Cuando se presenta, indudablemente los primeros síntomas van a ser el dolor y la sensación de que hay un objeto extraño, un cuerpo extraño en algún sitio del pene, generalmente en la parte dorsal del pene. La parte dorsal es la parte de arriba del pene, ¿no es cierto? Y una curvatura, y además el dolor es muy importante dentro de la relación sexual, y a veces algo que también llama la atención es que se ha perdido la erección, hay una disfunción eréctil. Esta es la fase activa, pero también hay la fase crónica. Después de los 18 meses, a veces un poco más, un poco menos, esto se vuelve estable, digamos, pero definitivamente con la placa endurecida, con la curvatura importante y con el dolor y la dificultad para obtener las relaciones sexuales. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico los cuerpos cavernosos. Son dos cuerpos cavernosos. Esas manchas ovaladas de color rojo son los cuerpos cavernosos que ustedes conocen, que son como una esponja. Los cuerpos cavernosos, ustedes verán que están sellados, digamos así, por una envoltura. Esta envoltura es la albuginia. Esta es una envoltura resistente, inextensible, y en esta envoltura generalmente se presenta el problema. Ustedes pueden mirar en el gráfico que por encima de esta envoltura existen unas venas, unos conductos de color morado, de color azul. Esas son las venas superficiales del pene, y se ve también unas pequeñas estructuras de color amarillo. Esos son los nervios superficiales del pene, que son los que tienen problema en el momento de la eyaculación precoz. Luego, después de este problema, vamos a ver cuáles son los síntomas más importantes, de qué se queja el paciente. Los síntomas, el primer síntoma es la curvatura hacia arriba, hacia abajo o lateral, en fin. Otra cosa que el paciente se queja es que ha presentado unas tumoraciones en el pene, o una tumoración o varias, unos nódulos tumorales dentro del cuerpo del pene, ¿no es cierto? También el paciente nota que tiene erecciones dolorosas, quiere decir que tiene molestia cuando va a conseguir una erección, e indudablemente cuando hay la penetración y el juego sexual. Un síntoma que es menos frecuente es que las erecciones son blandas, ya no son tan rígidas como antes, pero esto se debe sobre todo al dolor. Y también hay dificultad para tener las relaciones sexuales, indudablemente. Va a haber una eyaculación rápida, muchas veces va a tener que suspenderse la relación por el dolor importante que produce, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto qué es lo que trae? En resumen, esto trae una mala calidad de la vida sexual, y en un 75% de los hombres que tienen esta enfermedad, van a comenzar a estar estresados, y este estrés les puede llevar a una depresión, y esta depresión desgraciadamente les va a llevar a tener un silencio de su enfermedad. No comunican, no buscan ayuda del médico especialista, ni de su médico urólogo, ni de su médico clínico. Esconden la enfermedad,
hacen un silencio. Por eso se cree que el porcentaje de pacientes que se ven con esta enfermedad es menor es mayor al que nosotros estamos mostrando, porque por el silencio del hombre que tiene esta enfermedad. Sin embargo, de eso hemos dicho que hemos tenido en este último tiempo, parece que ha aumentado la cantidad de pacientes con esta enfermedad. Se dice que la incidencia es alrededor del 6% de hombres entre los 40 a los 70 años. Sin embargo, también se puede presentar en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes que han tenido una vida sexual de la masturbación muy frecuente, compulsiva, digamos una masturbación dolorosa o molestosa, y esto indudablemente aumenta el problema a esta edad, menores de los 40 años, alrededor de los 30 años. Esto indudablemente les lleva inclusive en el joven a un silencio más importante. Dice, yo estoy tan joven y estoy con un problema que, bueno, yo no sé qué es, pero aquí tengo un tumor que me molesta, que me duele, pero bueno, tal vez será porque he tenido este problema, este otro problema, la masturbación frecuente, y sin embargo lo esconden. Hay un silencio importante, ¿no es cierto? Ahora, podemos ver la siguiente diapositiva tal vez, y indudablemente tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. En el diagnóstico, como en todos los diagnósticos, hay varias cosas que tenemos que hacer, pero para este diagnóstico de la enfermedad de Peyronie hay dos etapas, la etapa aguda y la etapa crónica. En la etapa aguda, generalmente el paciente no viene, salvo que tenga el dolor muy importante que le esté impidiendo una relación sexual de calidad. El diagnóstico podemos hacer clínicamente, o sea, dentro del consultorio médico, ¿no es cierto? El paciente nos va a contar qué es lo que ha pasado, esto se llama anamnesis. Nosotros le preguntamos desde cuándo, por qué, cómo, si ha tenido un golpe, si ha tenido el uso de algún preservativo que le haya complicado, que le haya molestado, que le haya ajustado mucho. Entonces vamos nosotros a oírle al paciente desde cuándo tiene este problema. Él nos va a contar que tiene también el pene curvado. Generalmente nosotros tenemos que preguntarle si tiene alguna deformación del pene, porque esta es una deformación, una curvatura. Y luego pasamos indudablemente al examen físico general y al examen físico que nosotros hacemos de la función sexual íntegra. Nosotros examinamos las raíces de los cuerpos cavernosos, examinamos los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo, vemos si son turgescentes. Turgescentes quiere decir que sí responden a la activación que nosotros le hacemos. Esa es una turgescencia. Vamos a tocar indudablemente la placa fibrótica. Inicialmente esta placa no es muy dura, digamos, es renitente, es decir, que es como una fundita de agua que responde a la presión de nuestros dedos. Puede ser blanda, pero con el paso del tiempo se va a hacer muy dura. Indudablemente, después de esto, del examen físico, nosotros tenemos que pedirle al paciente que tenemos que estudiar un poco más su caso, y le pedimos que debemos hacerle unas pruebas de la función sexual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro laboratorio vascular hacemos pruebas de la función sexual. Queremos saber cómo están los diferentes elementos del pene, y indudablemente una de las partes importantes es estudiar, como ustedes están viendo en esta diapositiva, los cuerpos cavernosos. Esa parte rosada blanquecina larga son los cuerpos cavernosos, el derecho y el izquierdo, y vamos a tocar y vamos a ver cómo funcionan, y vamos a ver si se llenan de sangre, en qué cantidad lo hacen, y si hay dolor en algún momento, ¿no es cierto? Aquí, en este momento, podemos ver si hay la placa fibrosa, si hay esta placa dura, que al comienzo he dicho es poco dura, y luego un poco de mayor consistencia.
Una vez que hemos visto esto y que tenemos un diagnóstico, en el diagnóstico es importante, a más de las pruebas estas de función sexual, que ya hemos dicho, sirve para saber cómo están los nervios, sirve para saber cómo están las arterias, la microcirculación, sirven para saber cómo está la macrocirculación, o sea, 3 arterias de cada lado que sirven para la irrigación de los cuerpos cavernosos, las primeras sobre todo, las dorsales sobre todo, y las cavernosas y las pudendas que sirven definitivamente para el relleno de los cuerpos cavernosos. Una vez que tenemos esto, debemos hacerle al paciente una cavernosografía. La cavernosografía consiste en colocar un líquido dentro de los cuerpos cavernosos y tomar una serie de radiografías. Estas placas radiográficas nos van a mostrar la circulación arterial en parte, pero sobre todo la circulación venosa y la placa fibrosa, que está el lugar que está localizada, que generalmente está localizada en el tercio proximal del pene, en la parte dorsal, en la mayor cantidad de pacientes, 70-80% de pacientes, la placa fibrótica está localizada en este sitio. Una vez que tenemos esto localizado, inclusive podemos llevar al paciente a una angiotomografía, pero eso ya es un examen un poco costoso y no es indispensable, pero sí nos sirve para saber cómo está la circulación arteriovenosa del pene. Cuando ya tenemos un diagnóstico definitivo, entonces vamos a ver si el paciente está en la fase activa o en la fase crónica. En la fase activa, ¿cuál es el tratamiento que nosotros proponemos? Nosotros proponemos, hay varias propuestas de tratamiento, sin embargo, ninguna de estas es una propuesta definitiva, una propuesta que se pueda generalizar para todos los pacientes. No, señores, cada paciente es un universo. Cada paciente hay que estudiarle, a cada paciente hay que ponerle la atención. No es igual el paciente que llegó a este momento como el que vimos hace 3 días. No, señores. Todos los pacientes deben ser estudiados con mucha atención y con mucho cuidado, porque la propuesta médica no es igual para todos. La propuesta médica que nosotros tenemos es, yendo de lo más sencillo a lo más fuerte, a lo más importante, es en primer lugar la medicación oral. Ya vamos a tratar de esto. En segundo lugar, las ondas de shock extracorpóreo. Esta es una prueba que también la vamos a ver después de unos minutos, pero que es una propuesta que no es tan aceptada todavía por los medios de aceptación americanos como la FDA, la Food and Drug Administration. Tenemos luego la terapia intralesional, encontramos en la placa fibrótica y dentro de la placa fibrótica vamos a colocar una inyección y esta inyección tiene varias razones de ser que también las vamos a ver después de un minuto. También tenemos la terapia de tracción del pene que se realizan con aparatos. La terapia tópica, o sea que esta definitivamente no tiene razón de ser, pero todavía se le usa con cremas, con alcoholes, con geles, no tiene importancia. Pero en esta etapa de la fase activa jamás se debe hacer, no está recomendada la cirugía. La cirugía de la enfermedad de Peyronie es muy importante, es prácticamente la curación en la fase crónica, pero de esto ya vamos a hablar posteriormente. En el tratamiento oral, o sea, con drogas a ser tomadas por la boca, nosotros tenemos en primer lugar los bloqueadores de la fosfodiesterasa. Los bloqueadores de la fosfodiesterasa ustedes conocen que son el sildenafil. ¿Qué es el sildenafil? El taldalafil, el valdalafil, son las drogas que se usan para conseguir una erección, ¿no es cierto? Son las drogas que se usan para la disfunción eréctil. Son los bloqueadores que existen para conseguir de esa manera una vasodilatación y hacer que el pene se llene de sangre y se tenga una erección. La fosfodiesterasa, por lo tanto, sí es importante, porque de esa manera vamos a conseguir que la placa vaya disminuyendo de tamaño. Pero una razón más importante de usar esta fosfodiesterasa
es que hay un bloqueo importante en la producción de colágeno. Esto es interesantísimo. En la fosfodiesterasa, una de las acciones es el bloqueo, o sea, la inhibición de la producción de colágeno. ¿Por qué? Porque hay una colagenasa que inhibe la producción de colágeno a nivel del cuerpo cavernoso. La producción de colágeno a nivel del cuerpo cavernoso va a hacer la producción de colágeno. O sea, si hay exceso de producción de colágeno, va a hacer que se forme la placa fibrótica, va a hacer que esta placa fibrótica se endurezca y va a ser el problema. Por esta razón, sí son útiles los bloqueadores de la fosfodiesterasa. En segundo lugar tenemos la vitamina E. La vitamina E se usa como un antioxidante que va a ser muy útil a nivel de todo el organismo del paciente. Va a mejorar la circulación a todo nivel, pero no dije curar, dije mejorar. Y por lo tanto la vitamina E no es un tratamiento de elección de enfermedad de Peyronie. La potaba o el ácido aminobenzoico de potasio son muy interesantes porque reduce el tamaño de la placa, pero no reduce la curvatura. Reduce el tamaño de la placa, digamos, la parte suave de la placa se ha reducido, pero la placa dura, la parte dura de la placa no ha cambiado y por lo tanto la curvatura tampoco cambia. El tamoxifén es un antiestrógeno, ¿no es cierto? Se cree que los estrógenos, que nosotros los hombres tenemos también en nuestro organismo, porque tenemos 4 hormonas sexuales, de estas 3 son femeninas, ya hemos conversado de esto, y una sola es masculina. Y entonces el tamoxifén, un antiestrógeno no esteroidal, o sea, no es una sustancia de los esteroides, sino extraesteroidal que sirve para bloquear los estrógenos de nuestro organismo y hacer de esta manera que se controle el crecimiento, más no la curación de la placa fibrótica. La colchicina es un antiinflamatorio. La colchicina se ha usado desde mucho tiempo atrás y con éxito, digamos con éxito en ciertos pacientes, porque es un antiinflamatorio importante y casi específico antiinflamatorio de la placa fibrótica. Yo me atreví a decir casi específico porque no hay especificidad en los medicamentos orales que nosotros tomamos. Se usaba anteriormente también como antiedema, o sea, antiinflamación, antihinchazón, o sea, disminuye la hinchazón en el sitio del problema. La carnitidina es importante, otro antioxidante importante que tiene asimismo ciertas limitaciones como la vitamina E. En el tratamiento tópico se usan 2 sustancias que son usadas, digamos así, pero que de entrada a ustedes, yo ya les dije que el tratamiento tópico se necesita que se absorba totalmente por la piel, lo cual es muy difícil. Y por esta razón, el verapamil no tiene importancia. El verapamil es, como ustedes saben, un hipotensor importante, o sea, es un tratamiento para la hipertensión arterial. El verapamilo usado en esa zona, ¿no es cierto?, tiene poca acción y sobre todo los riesgos de conducir al paciente a una hipotensión ortostática puede ser, o aún inclusive en la sala de curaciones, son grandes. Por esta razón el verapamilo se debe dejar de usarlo. El aceite de emú, sabe que en los Estados Unidos hay muchas razones para hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, el problema de la enfermedad de Peyronie es una malformación. Es una malformación, pero que tiene cierta razón de ser entre las malformaciones. Digamos, es una malformación especial. Nosotros vamos a continuar, porque esto es un poco largo, en la el próximo viernes tendremos el placer de hablar del resto de tratamientos y del tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Peyronie. Les agradezco mucho su atención y en la próxima
próximo viernes tendremos la parte más interesante del tratamiento de la enfermedad de Peyronie. Gracias, buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.